Hola, queridos amigos, quiero ofrecerles unas breves reflexiones, casi una síntesis de los dos primeros relatos de la creación, llamados el primero y el segundo, con la introducción de el mal, para que tengamos una visión panorámica. Entonces, dentro de una introducción, antes de pasar a los temas como tal o a los textos, hay que tomar en cuenta que, bueno, se trata de unos relatos míticos, por tanto, teológicos, no es una cosa literal, ni mucho menos, eso sería una manera infantil de entender los textos. En realidad, lo que están leyendo estos textos es la experiencia cotidiana, las rupturas, la dificultad que hay para amar, la, eh, bueno, los modelos equivocados, todo eso, y cómo desembocan pues, en las dificultades después para vivir en pareja, en los desastres que hay en las familias, en las diversas, bueno, cosas que podemos ver, experiencias que podemos ver en la vida de los famosos, que son lo más cotidiano, lo más conocido, pero que pues no hay familia ni matrimonio ni persona perfecta, es decir, que estamos expuestos al mal y por tanto, eh, si bien hay un proyecto que se refleja en los orígenes y los orígenes están en, pues en el principio, es decir, en la observación del cuerpo humano con sus experiencias, eh, pero el mismo cuerpo humano, como todas las cosas, nos hacen referencia a que debe haber algún proyecto, algún sentido debe tener el hecho de que seamos así, varón y mujer, hechos para una sola carne. Entonces, no son relatos religiosos en el sentido de que a veces se entiende la religión, ni cuentitos infantiles, sino que lo que están haciendo es una radiografía de las necesidades, de las aspiraciones, de las grandes, eh, de la estructura genial que tenemos los seres humanos, pero que necesita de redención. Bueno, pues dicho esta introducción, muy brevemente, otros aspectos ya propiamente de la forma y del género literario propio de los orígenes pues saldrán, y de los mitos pues saldrán durante el camino. Simplemente saber por ahora que estamos frente a dos relatos que provienen de diversos autores que llaman a Dios de manera diferente, Elí o Yahvé, el Señor, en fin. Em, bueno, el primer relato está organizado como una poesía eh, que está orquestada en forma de días y noches. Entonces ya con esto pues, nos damos cuenta de que es una verdadera reflexión teológica y no nada más una vulgar descripción de cómo fueron las cosas, que eso en realidad a nadie le interesa. Eso ya pues vamos a dejárselo a la evolución, porque además aquí se ve claramente la evolución, que es además una... bueno, una evidencia, ¿no? Es evidente que los seres humanos hemos evolucionado, en fin. Pero eh, pues aquí están un poquito lo que, según el relato mítico, sucede en cada día. Y como vemos, pues hay una progresión. Dios está pensando en ir creando desde lo más general a lo más particular un lugar donde anidar la vida y donde ofrecer lo mejor, el mejor espacio para la pareja, porque de hecho no crea al hombre por un lado y a la mujer por otro lado, sino que crea a la pareja humana, como de hecho vamos a ver en el mismo texto, y pues eso es, además de que es evidente. Bueno, ya vimos lo que va apareciendo en los diversos días hasta llegar después del día quinto, en el que finalmente aparecen los animales superiores y los inferiores, o sea, los celestes o volátiles y los acuáticos. El sexto aparece ya los animales terrestres con los que el hombre va a convivir. Y en este momento cambia totalmente el ritmo del el lenguaje, parece que se hace un frenazo y el relato, o más bien el narrador, deja espacio a un diálogo, que es eh, el, eh, el diálogo que hay entre unos personajes superiores que, bueno, como vemos aquí en el texto que lo quise poner para que lo fuéramos siguiendo un poco, dijo en singular Dios
hagamos en plural. Aquí hay como una pequeña incoherencia. Lo singular en realidad está compuesto por lo plural. Ha sido esto interpretado como una alusión a la Trinidad, pero en realidad, y está muy bien, pero en realidad se está refiriendo a lo que viene ahora. El hombre es imagen, el hombre en singular, Adama, el barro, el, eh, eso, la terracota, en singular, los humanos, lo humano está hecho a imagen y semejanza, por tanto, en versión varón y mujer. Pero antes de eso vamos a ver, un poquito detengámonos en la imagen. Hagamos a lo humano, a nuestra, plural, imagen y semejanza, o imagen como semejanza. Una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza, como veremos. Nuestra, por tanto, manden sobre los peces, es decir, cultiven o transfiguren la tierra. Eh, entonces, la primera manifestación de ser imagen de Dios, que es una especie de copia, selem, eh, eikon, iconos, de donde viene la palabra icono, significa hechos como copia de, para que se vayan asemejando, y el mismo texto dice en qué es el hombre de imagen y semejanza. Bueno, pues en el hecho de convertir la tierra, que está todavía, usando un lenguaje un poco teológico, a medio hacer, para que el hombre la complete, la transfigure. Y pues eso implica la libertad. Y dominio no significa destrozar y convertir la tierra en un basurero, sino cultivar. Pues es un jardín. Se adivina ya aquí la idea del jardín, aunque no se diga claramente. Eso aparecerá mejor en el segundo relato. Ok, segundo, creó pues Dios al ser humano a su imagen, vuelve a repetir, o sea, a copia suya, a imagen de Dios, le creó, por tanto, lo hizo macho y hembra. O sea, Dios crea a la pareja humana eh, para transfigurar la tierra, ser ayuda mutua, aunque eso se verá mejor después, y Dios vio que no solamente estaba bien, sino que estaba muy bien hecho. Así que, como lo pone Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sistina, Dios está pensando en la pareja, que la tenemos aquí. Además, bueno, Miguel Ángel, con esta especie de tela, nos está haciendo o presentando una disección del cerebro humano, es decir, detrás de lo masculino y lo femenino tiene que haber algún proyecto. O sea, no, las cosas no se hacen ni porque sí, ni para ni nada más solitas, sino que toda cosa, desde una corcholata, una galleta, una pluma, un reloj o una computadora, siempre tienen un proyecto. Y proyecto significa que comienzan siendo una idea en una mente, y una mente pues siempre es en alguien. Y esto, pues a veces nuestra mentalidad práctica, entre comillas, eh, pues no nos deja ver. Es decir, detrás de todo esto que hay, tiene que haber un proyecto, en griego se dice misterio, que descubrir y que proyectar. Bueno, a imagen de que entonces está hecho el hombre, o sea, lo humano, el varón y la mujer, a imagen de Cristo resucitado, o sea, en función de la encarnación de Cristo. Entonces, la encarnación está pensada desde el inicio del todo y no como un plan B porque el hombre haya fallado. No, Dios está pensando ya en Cristo encarnado, o sea, en la segunda persona, en el verbo encarnado, Cristo resucitado. Y de este primer relato podemos sacar una conclusión, además de unas experiencias originarias que ya aparecerán más claramente en el segundo relato, pero podemos sacar dos conclusiones: que la relación es un bien, que Dios crea a la pareja humana para que haga una alianza de la pareja con Dios y una alianza entre sí. Y eso es lo que eso justifica, o lo que da a entender, o las consecuencias propias de la alianza. La alianza entre varón y mujer es una imagen y semejanza de la alianza que hay entre Dios y el hombre. Y a la vez, la alianza que hay entre Dios y el hombre, que es esponsal,
es una imagen de el amor más grande que hay en la tierra, que es el amor entre el varón y la mujer, destinado al matrimonio y a la familia. Y también nos dice que el trabajo es un bien frente a las demás concepciones de la antigüedad que consideran el trabajo como un castigo, como una maldición y como un infierno. Muy bien, si seguimos adelante, pues nos encontramos con el segundo relato, que es mucho más complicado, mucho más rico en símbolos. En lugar de estar orquestado como la primera poesía o el primer relato en forma de días, está organizado eh, desde un jardín. Por tanto, es como más, si queremos, más subjetivo, es más el hombre, la pareja, la que está contemplando cómo Dios crea todo. Y de hecho, en el versículo 7 dice: entonces Dios formó a los humanos o a lo humano, Adam. Adam, por tanto, no significa el macho o el varón, significa la pareja humana. Dentro de Adam está el varón y la mujer. Y le besó en las narices con el aliento de vida y resultó un ser viviente. Es decir, el hombre, en este caso, es imagen y semejanza de Dios porque participa del aliento. Esto no es absolutamente para nada abstracto, ni raro, ni nada más poético, sino que se refleja en el respirar de todos los días, de cada segundo. Cuántos respiros tenemos, pues reflejan eh, esa participación metafísica en el mundo del ser con mayúscula, que es Dios, que es lo que quiere decir aquí. No, no quiere decir si literalmente sopló o no sopló, si fue de barro, dónde quedó, dónde está el paraíso. No, además de que aquí no se habla del paraíso, se habla de un jardín. Bueno, luego plantó, aquí el orden, si se fijan, es diferente. Aquí primero aparece Hadama, o lo humano, y después lo humano que está meditando, y esto lo hace cualquier humano que tenga un poco de inteligencia, que se detenga, que deje de vivir como una ardilla en una rueda, cualquiera puede ser ese, y de hecho es ese Adam que contempla el proyecto que debe haber detrás de toda la naturaleza, detrás de todas las cosas. Es el abuelo que le está contando a su nieto cómo se han hecho todas las cosas. Entonces dice, pues primero está el hombre que contempla la bóveda celeste y así ve cómo van apareciendo las cosas, pero se siente solo, eh, destinado al trabajar el jardín, eh, se siente solo. Pero antes se habla de eh, que debe haber un orden, o sea, no solamente debe haber un proyecto, sino que ese proyecto debe tener un orden, y es el orden, la teología, está expresada en los árboles. Los árboles en el mundo eh, semidesértico de este contexto del que estamos hablando, del Medio Oriente, es como una gran fuerza que expresa el orden que hay en toda la naturaleza. Por eso se habla de dos árboles que había en el medio. Un árbol de la ciencia del bien y del mal, eso significa que debe haber un proyecto detrás de todas las cosas y que hay que respetar. No puedes ir pisoteando ni convirtiendo todo en un basurero. Es decir, tiene que haber un orden moral. Eso es lo que significa el árbol de la vida, perdón, del bien y del mal. El árbol de la vida, pues el deseo de eternidad, que aquí no aparece tan claramente. El camino se va a ir un poco más por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía un río, como ya ven que todo está colocado como en un jardín, es algo geográfico, a diferencia del primero, que era temporal. Y bueno, si alguien está obsesionado en buscar el jardín del Edén, pues aquí nos dice dónde está. Si de un lado está el Pisón, del otro lado el Gijón, de otro, por un lado al norte, oriente más bien, está el Tigris y el Éufrates en el norte. Luego ya sabemos dónde es. O sea, está diciendo que Jerusalén, y obviamente esto es simbólico, en el mundo antiguo, el lugar del templo es el corazón y el centro del universo. En este caso es, y no podía ser otro que Jerusalén. Y Jerusalén, que se encuentra
en el centro de todos estos ríos, no es una ciudad necesariamente, sino que es la esposa que representa a todo ser humano. O sea, ¿quién es Jerusalén? Tú. Tú eres el que está destinado a vivir en el jardín. Eh, por tanto, bueno, pues se revela el simbolismo de este texto. Tomó pues Yahvé al hombre, Hadama, y lo dejó en Jerusalén para que lo labrase. Aquí vuelve a aparecer la tarea de cuidar el jardín, pero ya se comienza a adivinar que cuando se dice jardín no solamente es la agricultura y la tierra, por además una cosa es la agricultura, otra es la jardinería exige mucho más cuidado, atención, pluralidad. eh, el jardín parece ser la propia persona, eh, que se cultiva a través de flores, que son las virtudes, y de frutos, que son los buenos hábitos, la humedad, que es la feminidad, y otras muchos elementos que hay en el jardín. Eh, entonces, ¿qué significa jardín? Pues cultivarse a sí mismo, cultivar la relación y cultivar al otro, con esa labor de cuidado a la que se refiere el jardín. Y Dios impuso al humano este mandamiento: no toques del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, no alteres el orden que has encontrado. A eso se refiere. No, no hay que interpretarlo infantilmente, de manera literal, sino que pues es eso, una cadena de símbolos. Después de eso, el relato dice que el hombre se siente solo, y bueno, eso lo ve Dios, que Dios, con su amor infinito, penetra en el corazón humano y lo vive desde dentro. Entonces siente esa soledad, entonces crea a los animales. Pero los animales no llenan esa soledad, aquí aparece otra experiencia originaria, y esa soledad no es de Adán, o más bien es del Adam, que somos cada uno de nosotros, varones y mujeres, que en algún momento experimentan esa soledad, y la soledad significa el descubrimiento del otro y sentirse falto o necesitado de la relación. Entonces, porque los animales no le daban, no le llenaban, esto es de una profundidad psicológica enorme. Queremos cosas en la vida, queremos trabajo, pero lo que verdaderamente nos llena son las relaciones humanas. O sea, me extraña a veces las interpretaciones demasiado superficiales que se hacen del texto. En realidad es una radiografía de las necesidades humanas. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sopor a lo humano, a Adán, el cual se durmió. Bueno, ¿cuál es el sopor? Eh, si al inicio todo es caos, que es la infancia, el sopor es el logos en el que nos mete la educación, el orden en general que vemos en las cosas, pero llega un momento en la adolescencia, por ejemplo, o en otro momento en el que nos sentimos solos y, por tanto, caemos en ese sopor, que puede ser interpretado de muchas maneras, como una anestesia, o en realidad mucho más profunda, significa que Dios hace al otro, eh, a lo masculino o a lo femenino, que es lo otro, lo hace no según el capricho del hombre, sino según su propio designio. Y aquí ya se va a comenzar a ir el texto por una interpretación, eh, en la que el varón se va adueñando de la palabra hombre, o sea, de Adán. Por eso en la actualidad nadie le pone Adán a una mujer, pero en realidad Adán es la pareja. Y de una de las costillas, bueno, del costado, separó, esto está expresando aquí la eh, disyunción, que significa ser humano. O sea, el hecho de ser varón o mujer, de, de previamente haber sido lo humano. O sea, se desgaja. ¿Esto qué significa? Porque en algún momento de la vida ya como que tenemos una definición. El hombre ya no es hombre en general, sino que se siente y vive
lo que ya ha sido siempre, que es varón y mujer. Y por eso exclama que esta es la experiencia de enamoramiento que pasa a todo el mundo. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es la poesía primordial, es decir, descubrir que el otro embona perfectamente, o bueno, perfectamente en ese momento. Ya después se verá que eh, la relación requiere trabajo, pero es el enamoramiento, donde todo es coincidencia. Esta sí que es carne de mi cuerpo, carne, donde incluso hay fingimiento con tal de pues, eh, parecer que hay complementariedad, etcétera. Y el hombre, o sea, los humanos llaman, o sea, nombran, porque aquí, bueno, nombrar poner nombre en la Biblia significa apoderarse de, ser dueño de, conquistar. eh, entonces, en esta experiencia originaria de comunión, de enamoramiento, hay también como un deseo de posesión del otro y, por tanto, le pone el nombre. Esta sí que es carne. Entonces, aquí ya Adán se queda atrás, que es lo humano, y aparecen Ish e Ishah, que es el varón y la mujer, como queriendo ser comunión, y por eso se ponen mutuamente ese nombre. Y por eso dice el texto, en este añadido que posiblemente es posterior, por eso es obvio que el varón deja a su madre y a su padre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, que es otra, bueno, más que experiencia originaria, es como el destino o el propósito que hay en o a partir de la sexualidad o de la diferencia sexuada, ser una sola carne. Y esto ya después se verá que se realiza a través del matrimonio y a través del celibato cuando es por amor y no cuando es por egoísmo. Pero continuando ya con este segundo relato, porque el primero quedó atrás, aunque va a volver a aparecer por ahí por el capítulo 6, eh, el hombre, más bien, aparece el mal desde fuera. El hombre es bueno por naturaleza, el, el mal se introduce por el demonio que previamente ha hecho una opción, que es Lucifer, ha hecho una opción por no servir, por hacer ruido en la música que es toda la creación. Dios crea la música, el demonio deforma la música y la convierte en ruido. Bueno, por eso también explicamos tanta basura que hay en la música, bueno, la llamada música actualmente. Bueno, pues no puede provenir de otro lado que del demonio, ese ruido que descompone, bueno, y que desorienta en el campo del amor y de la sexualidad, etc. Pero regresando al texto, estrictamente hablando, la serpiente es el más astuto. Bueno, se habla de serpiente, lógicamente es un símbolo, no significa que las serpientes sean malas, sino que es un símbolo porque en la antigüedad la serpiente pues es, como hoy, un animal insidioso porque inyecta el veneno y se esconde. Era un ídolo de la fecundidad, representaba ser madre a toda costa, como vemos en esta estatuilla de Astarte, que es una diosa egipcia, perdón, fenicia, y además la serpiente, como tiene ese carácter sexual simbólicamente, promete la vida, la fecundidad, pero en realidad da la muerte a través del veneno. Es llamado también el enemigo, Satanás, eh, y estrictamente hablando, Satán significa el acusador. ¿Por qué? Porque eh, acusar a alguien significa desconfiar de él, es decir, está introduciendo el pecado por excelencia que en el mundo bíblico y en la pareja, que es la desconfianza, por la cual aparecen ya después todos los demás. Y bueno, va a atacar a la mujer, no a la pareja, eh, diciéndole que pues parece que Dios les tiene aquí muertos de hambre. La mujer responde suficientemente, o sea, no es una respuesta brillante, podemos comer, pero refleja una cierta fragilidad. Entonces, por eso la serpiente va a decir, pues parece que no era tan difícil la tentación. Entonces,
vuelve a a la carga después de esta respuesta y eh, bueno, eh, eso. La segunda parte del ataque de la serpiente es: de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe que el día que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué significa ser como Dios? Pues pretender del hombre ser el único en el universo, cosa que es falso, ser omnipotente, que es falso, ser independiente de los demás y de Dios, otra falsedad, y explicar todo sin Dios. Esto es de una actualidad, parece que está haciendo una radiografía a nosotros, al mundo del siglo XXI, y no reconocer los propios límites. Si hay algo que caracteriza al hombre, comenzando por el cuerpo, es que tiene unos límites, está delimitado. Eh, entonces, en este sueño, en esta pretensión falsa, pues se introduce y cae la mujer, y la mujer toma la iniciativa, eh, a diferencia de algunas interpretaciones que se dan. La mujer es la que mueve, es el motor inmovilis que mueve al varón y le da de comer, y por tanto, el, como la creación es en pareja, la caída estamos viendo que también es en pareja. Entonces hay que superar esas explicaciones infantiles que muchas veces se escuchan por ahí, que dicen que la mujer pecó primero, después el hombre, o que la mujer arrastró a la humanidad. No, aquí es una cuestión de pareja y no puede ser de otra manera. Cada quien a su manera, pero es una cuestión de pareja. Entonces se les abrieron los ojos, pero para mal, porque se dieron cuenta de que estaban desnudados. Antes se ha hablado eh, de que estaban desnudos, por tanto, otra experiencia originaria, que significa la transparencia, la eh, inocencia en la relación, pues ahora están despojados y por eso se esconden en el uno del otro y se esconden de Dios. Y como ven al otro en esta desnudación, ven al otro como eh, como una violencia, como una amenaza, se vuelven vulnerables, por eso se cubren. Ese es el sentido del pudor y del vestido. El vestido no es porque haga frío o haga calor, sino porque el hombre siente ese pudor, o sea, las personas, y se cubren para no ser vistos como objetos simplemente de uso. Y bueno, esto es mucho más profundo porque el esconderse es exactamente lo contrario del gesed, que es un tipo de amor que significa ponerse a la vista de, o mirar con amor, mirar con benevolencia. Lo mismo, se esconden de Dios y vuelven a confesar que están desnudados, por tanto vulnerables, y ahora están imitando a la serpiente. La serpiente, que es el acusador, ahora son ellos los que eh, pues hacen aquí una colección de acusaciones. El varón eh, acusa a Dios, le dice en pocas palabras: si no me hubieras dado a esta, no hubiera pasado nada, estaremos tan felices. La mujer es más sensata y dice, o más bien acusa a la serpiente. La serpiente me sedujo y comí. Y bueno, la serpiente ya ni siquiera acusa, ya ha hecho lo que quería, ahora está feliz, casi hasta en silencio. Entonces vienen las consecuencias. Para la serpiente, te arrastrarás sobre el vientre. Y los seres humanos también nos podemos arrastrar sobre el vientre. Cuando nos quedamos en los instintos, en el amor de puro recibir del otro, cuando vemos en el otro simplemente lo que me da, que es su cuerpo, su placer o sus experiencias bonitas, ahí de alguna manera nos estamos arrastrando sobre el vientre. Bueno, cuando nos quedamos en concebir la vida como simple adelgazar, siempre hacer ejercicios o simplemente comer, o la gula, bueno, pues ahí no estamos haciendo otra cosa que arrastrarnos sobre el vientre, que de hecho es el centro de la persona, el centro del cuerpo. Pondré enemistad entre ti. Bueno, las consecuencias para la serpiente, que ahorita
no nos interesan tanto, nos interesan las consecuencias para la persona. Bueno, pues formas de arrastrarse sobre el vientre son estos, ¿no? El simple deseo de procreación para tener experiencias afectivas, eh, sentimentales, etcétera. Y bueno, todo lo que tiene que ver con eso, con quedarse aquí en el placer sexual, el placer de los sentidos y el que me den, que siempre estar recibiendo, que es pues la autoconmiseración y todo lo que va por ahí también. Y ya como la creación es en pareja, la caída es en pareja, luego las consecuencias de la caída, que no hay que tomar al pie de la letra, sino que hay que verla en la experiencia de cada uno de todos los días, pues van a ser justamente esas. La relación de dominio, de algún tipo de dominio que hay de la mujer sobre el hombre, hacia el marido, tendrá tu apetencia, querer controlarlo, cambiarlo, pues la mujer como anida la vida, como es, por así decir, la dueña de la vida, eh, pues cree que puede cambiar al hombre, y eso es absolutamente falso, y esto lo ha demostrado la historia y la experiencia de todos los días. El hombre, por haber escuchado la voz de los humanos y no la de Dios, y haber comido y obedecido, etcétera, pues todas las cosas te van a costar. O sea, se introduce el dominio, el, la dificultad para realizar las cosas, la necesidad del trabajo, la dificultad en las relaciones y aparecen otros símbolos más profundos, espinas y abrojos, que, en los que ahorita no voy a entrar porque aparecen por todas partes en las escrituras. Me interesa ir un poquito por la línea de las consecuencias para la pareja humana. Y como si no hubiera sido suficiente la manera de llamar y de nombrar a las cosas, aquí el hombre vuelve a la carga, el varón, y llama a su mujer Eva, porque quiere de ella nada más que hijos. Y de ahí viene el nombre de Eva. Y como ven, pues Eva aparece bastante tarde. Eh, Primero es Adán, después Isha, y aquí ya aparece finalmente Eva. Y eh, hay aquí tres gestos que, a pesar de que el hombre ha caído, esto es lo que se llama el hombre histórico, eh, el hombre, digamos, antes de la caída, es el hombre según el proyecto de Dios. Pero el hombre histórico, el de carne y hueso, el que conocemos todos los días, es un hombre ya eh, que nos cuestan las cosas, que nos cuesta la relación, nos cuesta la constancia eh, y en general tenemos dificultades en la pareja. Bueno, sin embargo, a pesar de la caída o de esta manifestación de la libertad humana, Dios tiene tres gestos hacia los hombres que son estos. Primero, el hombre, a pesar o por el hecho de ser caído o de tener la inclinación al mal, tenemos la tendencia al bien, pero la inclinación al mal, seguimos siendo seres esponsales. Esto es lo que significa las túnicas que les hacen. La túnica en el mundo bíblico significa la pareja sexual, la pareja humana. Eh, Segundo, los saca del Edén, del jardín. ¿Esto qué significa? Pues no es una condena ni algo negativo, sino que en realidad, dice aquí, para que labre el suelo, bueno, dado que estaba destinado a labrar el suelo, pues ahora que labre el suelo de afuera, es decir, la vida como una oportunidad. Por tanto, la vida no es un castigo, sino una oportunidad para redimir en pareja. Creación en pareja, caída en pareja, consecuencias en pareja, redención en pareja. Para eso es la vida. Y además les pone unas ayudas especiales, que es lo que después se llaman los ángeles de la guarda, unos querubines para guardar el camino
del árbol de la vida. Eh, bueno, ¿por qué digo que es una liberación? Porque, según lo que dice el texto, y sin inventarnos las cosas, si comía del árbol de la vida, es decir, se convertía en una especie de ángel, y los ángeles deciden de una vez, una sola vez y para siempre, por tanto, se hubieran quedado congelados en ese estado de caída. No, al echarlos eh, por la puerta, de hecho, en ese momento nace el matrimonio, es el primer momento en que se habla de marido y mujer. Antes se ha hablado de varón y mujer, muchacho, muchacha, ahora se habla de matrimonio. Por tanto, la vida como camino de redención en pareja y concretamente en el matrimonio o en el celibato por amor y con la presencia de los querubines que guardan el camino de regreso al árbol de la vida. Bueno, esquematizando un poco, eh, podemos sacar las cuatro grandes experiencias originarias que se derivan de ser imagen y semejanza, Selem y Demut, Eikon y Homoyo Teta, que significa copia y camino, tarea que hacer de irse asemejando a Cristo resucitado. ¿En dónde? En el poder, en el dominio, que es cultivo de la tierra, en la sexualidad y a través de la libertad. Y ya propiamente las experiencias originarias son, o se pueden identificar algunas más, pero las clásicas son la unidad, el deseo de ser una sola carne, la soledad, que es necesidad del otro, y esto lo experimenta todo ser humano, sobre todo a partir del cuerpo sexuado, la soledad, bueno, la soledad originaria, la desnudez, que es el deseo de transparencia en la relación, el deseo de darse al otro, desde lo que en cuerpo y espíritu, y el enamoramiento, que sería el cuarto, que es ese deseo de estar para siempre con alguien. Claro, de estas experiencias originarias que hay en el ser humano, que revelan que hay un proyecto sobre la pareja, de ahí a realizarlo hay bastante. Y además hay dificultad, de hecho, para realizar eh, esos sueños, por así decir, esas experiencias. Hadama se desdobla en Ish e Isa, o sea, lo humano es varón y mujer, pero después de la caída, eh, pues hay una dificultad en la relación. Dicho de otra manera, el primer relato eh, describe que Dios hace al hombre, a lo humano, a imagen y semejanza, por tanto, macho y hembra, para ser varón y mujer. Eso aparecerá más claramente en el segundo relato, donde lo humano se despierta a la relación a través de experiencias concretas, que son las experiencias originarias que revelan que debe haber un proyecto sobre la sexualidad humana, que es la desnudez o deseo, la soledad o necesidad de amor, la unidad y expectativa. Y bueno, aquí falta el enamoramiento, que ahora lo vamos a ver, y cómo después de la caída a, a estos deseos, pues a veces le damos unas soluciones equivocadas, es decir, se convierten en necesidad de orden, de teología, eso es la teología del cuerpo, o teología del cuerpo y del amor, y hay muchas formas de afrontar el deseo, dejándose llevar por él, o reprimiéndolo, o más bien integrándolo en un anhelo mayor. El amor, llamado a la fecundidad, a través de un espacio natural que es el matrimonio, que es lo que de manera natural da origen a la familia. O sea, hay un orden que relativamente, de manera fácil, se descubre, con dificultad, pero se descubre a través del cuerpo y de las experiencias. Sin embargo, como estamos en un periodo, digamos, de crecimiento, de libertad, de redención, estos deseos, estas experiencias originarias, se convierten
la desnudez, en vergüenza, el, la soledad, en dominio, la unidad, en desunidad, perdón, y el enamoramiento, experiencia de durabilidad, pues en dificultad para lograr efectivamente ese queremos estar juntos para siempre, que es un sueño o una ensoñación, y eso se puede hacer desde la cama. No, cómo realizarlo verdaderamente. Por tanto, se requiere una serie de etapas, se requiere de una formación personal, se requiere de ser hábil para amar, unos hábitos de inteligencia, voluntad, conciencia, libertad, virtudes y también un crecimiento y un trabajo y un acompañamiento en la mayoría de los casos en pareja, personal y en pareja, definiendo etapas para que verdaderamente ese sueño pues deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Y los sueños se convierten en realidad cuando se establece un programa o un proyecto. Si no, pues siguen siendo sueños y los sueños desaparecen en cuanto uno se despierta. Bueno, pues espero que nos haya ayudado este recorrido muy rápido y finalmente descubrimos que, aunque no está claro aquí en estos relatos, eh, el fin del humano, de los seres humanos, en pareja, si es ser imagen y semejanza, luego estamos llamados a la resurrección. Y con eso tenemos también aquí los tres grandes puntos eh, o los tres grandes ciclos de la teología del cuerpo y del amor, que es el origen, el corazón humano necesitado de redención, llamado a la redención. Bueno, pues espero que les haya gustado este rápido, aunque espero que no apresurado, recorrido y síntesis principalmente de estos dos grandes ciclos de la teología del cuerpo y del amor.